Hola amigos. ¿Se acuerdan de la amenaza que le hizo Donald Trump a Hillary Clinton en un debate electoral en 2016? Hillary le dijo: "Es una suerte que ninguna persona con el temperamento de Donald Trump se ocupe de las leyes en este país". A lo que Donald Trump le respondió: "Desde luego, porque tú estarías en la cárcel". Pues la amenaza no iba en broma, y según publica el periódico The Hill, publicado en Washington DC, y reseñado por otros muchos blogs de referencia estadounidenses como Zero Hedge, resulta que la administración Trump emitió silenciosamente una orden ejecutiva el pasado jueves día 21 de diciembre, en una declaración de guerra civil interna que en mi opinión va contra los Clinton-Obama, que permite la congelación de activos alojados en los Estados Unidos que pertenezcan a personas o entidades extranjeras consideradas transgresoras graves de los derechos humanos, junto con funcionarios gubernamentales y ejecutivos de corporaciones extranjeras, actuales o anteriores, que se hayan involucrado en la corrupción. También incluye la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal y la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales. El decreto aprobado por Donald Trump está redactado en estos términos: por la autoridad que me otorgaron como presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, 50 USC 1701, la Ley Nacional de Emergencias, 50 USC 1601, la Ley de Responsabilidad Mundial en materia de derechos humanos Magnitsky, Ley Pública 114-328, la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. 8 USC 1182, F, y la sección 301 del título 3. Yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, considero que la prevalencia y la gravedad de los abusos contra los derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, como los cometidos o dirigidos por personas enumeradas en el anexo de esta orden, han alcanzado tal gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman una base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales, tienen impactos devastadores en las personas, debilitar las instituciones democráticas, degradar el Estado de Derecho, perpetuar conflictos violentos, facilitar las actividades de personas peligrosas, y socavar los mercados económicos. Los Estados Unidos buscan imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometan graves abusos contra los derechos humanos o incurrir en corrupción, así como a proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por estas mismas personas. Por lo tanto, determinó que los abusos graves contra los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país. Y por la presente declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza. Dada la capacidad que tiene el presidente Trump para usar las fuerzas militares estadounidenses, esta declaración de emergencia nacional está contenida en las llamadas leyes de guerra, pero este conflicto, en su mayoría, se llevó a cabo en secreto, como Trump declaró. Y por lo tanto, para que estas medidas sean efectivas para abordar la emergencia nacional declarada en este orden, no es necesario notificar previamente una inclusión o determinación realizada de conformidad con esta orden, y que, sin duda le será de gran ayuda a la operación secreta de inteligencia que él mismo ha construido para luchar contra sus enemigos dentro del territorio de Estados Unidos. La importancia histórica de lo que el presidente Trump ha hecho con su declaración de emergencia nacional, es que parece haber tomado un puñado de acuerdos y políticas estadounidenses e internacionales para declarar la guerra a sus enemigos internos como el tándem Hillary Clinton-Obama. Principalmente en operaciones internacionales de lavado de dinero que se hacen pasar por organizaciones humanitarias, tales como la Fundación Clinton y la Fundación George Soros, con miles de millones de dólares que fueron incautados inmediatamente después de la emisión de esta orden ejecutiva. Además, cualquier persona en los Estados Unidos que ayude o participe en dicha corrupción o abusos contra los derechos humanos por parte de terceros está sujeta a activos inmovilizados, junto con cualquier corporación estadounidense que emplea a extranjeros considerados corruptos en nombre de la compañía. De hecho, cualquier persona en el mundo que haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a extranjeros a los que se dirige la orden ejecutiva está sujeto a que inmovilicen sus activos. La orden ejecutiva está basada en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de 2016.
y en la que en un anexo agregó inmediatamente a 13 personas extranjeras a una lista de personalidades estadounidenses especialmente significativos e investigados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, varios de los cuales tienen vínculos con los Clinton, la Fundación Clinton, o asociados de Clinton. Además, el Departamento del Tesoro sancionó a 39 personas adicionales, para un total de 52 bajo la nueva orden, incluido el hijo de un alto cargo judicial de Rusia. El presidente Trump, también, en su declaración de emergencia nacional, no ocultó a quién apuntaba, tampoco lo hizo al enumerar un anexo a esta orden ejecutiva que nombra individuos específicos para ser blanco, y todos los asociados con ellos. La orden ejecutiva de la semana pasada podría tener serias implicaciones para los lobbies de Washington D.C., que proporcionan bienes y servicios, por ejemplo, servicios de influencias a déspotas, políticos extranjeros corruptos u organizaciones extranjeras que participan en los delitos descritos en la orden ejecutiva. Prácticamente todos los grupos de presión en Washington D.C. tienen que estar acongojados por el alcance de esta orden ejecutiva, dijo un abogado consultado por la prensa sobre el asunto. Y debido a que al utilizar la palabra persona, significa que un individuo o entidad que figure en cualquier organización de los Estados Unidos, que simplemente emplea a un extranjero que participe en los delitos enumerados también estará sujeta a la congelación de sus activos. De modo, amigos, que con esta orden ejecutiva se viajan a Estados Unidos y se cruzan por la acera con Hillary Clinton, o con Obama, tengan cuidado de no rozarse con ellos porque les pueden dejar en cueros. Esta ley es la leche. Además incluye la ley Magnitsky contra funcionarios rusos que aprobó Obama, y que ahora mismo se puede emplear contra él mismo, y a mí me da que con el recrudecimiento de la alarmada guerra civil que se desarrolla en las esferas norteamericanas, ¿cuánto puede tardar en saltar la chispa a la población e incendiar las calles? Esta ley es de tan amplio espectro, que puede provocar un auténtico terremoto a nivel mundial. Por ejemplo, si empiezan a investigar todos los chanchullos de Hillary Clinton con sus actuaciones en Ucrania. ¿Se acuerdan de Victoria Nuland repartiendo pan en la plaza de Maidán? De Oriente Medio y sobre la financiación del Estado Islámico, la connivencia entre la administración Obama y las monarquías del Golfo Pérsico. Desde luego, como Trump aplique la ley en todo su potencial, Estados Unidos va a solucionar su deuda externa, porque va a congelar los activos de todos los jeques árabes, de Clinton, de Obama, y de todo Dios, los va a dejar en cueros con una mano detrás y otra delante. Eso sería la leche. Yo ya he leído por ahí que Hillary Clinton se quiere exiliar a los Emiratos Árabes. Pero ahora viene la pregunta del millón, ¿usted se lo cree? Aunque vaya usted a saber, porque tal como está la economía norteamericana, la tentación de quedarse con todos los depósitos que hay en Estados Unidos de los jeques árabes, y de los corruptos internacionales tiene que ser muy grande. Pero hincarle el diente a los Clinton y a Obama, hasta que no lo vea no lo creeré, ya que supondría soliviantar las calles de Estados Unidos. Y a lo mejor la Revolución Rusa de 1917 se reedite de una manera bestial en la cuna del imperio. Desde luego a mí no me lo pregunten, pero si tienen la intención de hacerlo les diré que no tiene ninguna credibilidad, solo creo que es una herramienta más con la que se dota Trump en su guerra particular contra los Clinton, porque para que tuviese un mínimo de credibilidad, tendría que empezar por promover una ley similar en Naciones Unidas de acuerdo con todos los países, eliminar de un plumazo todos los paraísos fiscales y declarar la corrupción delito de lesa humanidad. Si empezase por una cosa parecida, igual hasta yo me lo creería. Pero tal como está el panorama y viendo la actuación del imperio a lo largo del planeta, ni el caso la manteca se lo cree. No hay más que echarle un vistazo a la famosa ley que aprobó hace algunos días la administración de Trump para la bajada de impuestos. Dice que la mayor de la historia, pues que no les pase nada a los trabajadores en Estados Unidos, ya que la bajada de impuestos es sinónimo de más riqueza para las élites, más desigualdad social y más pérdida de servicios públicos. Por lo que creo que su principal destinatario es el euro, al que Estados Unidos se quiere cargar desde su nacimiento, y con esta bajada de impuestos está animando a los europeos a seguir el mismo camino, o sea, gasolina a la hoguera social. Y eso de que con la reciente orden ejecutiva anticorrupción también pueden emplumar a cualquier extranjero que haga negocios sucios con cualquier persona o entidad de Estados Unidos suena muy bonito, pero si Estados Unidos está perdiendo actualmente aliados a buen ritmo, esa ley aceleraría el proceso y los sátrapas internacionales huirían del imperio como de la peste. No veo yo actualmente que se vislumbre en el imperio un cambio tan radical, cuando además Estados Unidos tiene varios estados que son paraísos fiscales, ya que Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Alaska lideran la atracción de capitales foráneos con sus ventajas fiscales y el secretismo de compañías instrumentales sin identificar a sus propietarios.
Yo creo que estamos más cerca de que se cumpla la tradición esa de que cada presidente norteamericano tiene su guerra para la historia, que de la lucha contra la corrupción en un imperio que solo vive de la corrupción de las élites. ¿Contra quién sería la guerra de Trump? ¿Contra alguno de estos? ¿Un ataque en Siria contra las fuerzas iraníes y Hezbollah? ¿Contra Rusia con un ataque a las fuerzas rusas en Siria? ¿Contra Afganistán? ¿Contra el Donbass, ayudando a un ataque de los nazis ucranianos a escala completa contra la República Popular de Donetsk? ¿Contra República Democrática Popular de Corea con un ataque militar abierto, con bloqueo aéreo y naval? ¿Contra Venezuela con una intervención militar en defensa de la famosa democracia neoliberal del imperio? ¿O será contra China, con la que está jugando a la ruleta rusa? Yo ya no descarto nada, y me he sacado el abono para 2018 para un sitio en el sofá de mi casa para ver la retransmisión de la nueva guerra civil norteamericana entre Trump y los Clinton. Puede ser la leche. Reciban un saludo.